Bien, ya hemos vuelto. Bien, entonces el sistema nervioso, como decía, es el que nos da la individualidad, lo que somos, y es el que nos pone en contacto con nuestro medio externo y nuestro medio interno. ¿Ya? Vamos a ir viendo cómo estas funciones están ubicadas en cada parte del sistema nervioso. ¿Ya? Por lo tanto, primero hablaremos de las divisiones del sistema nervioso. ¿Cuáles son las divisiones? Empezaremos con el sistema nervioso central. El sistema nervioso central está formado por lo que es el diencéfalo, que es lo que nosotros le llamamos cerebro. Cerebro, encéfalo, cerebro. Bien. Entonces, el sistema nervioso central está formado por el diencéfalo, que es lo que le llamamos cerebro, ¿no? El cerebelo, el mesencéfalo, protuberancia anular, ya, o también llamado el puente baróleo, bulbo raquídeo y médula espinal, ¿ya? Entonces, esos son los órganos que forman el sistema nervioso, ¿ya? No vamos a pronunciar mucho en cómo son ni nada, sino directamente a lo que corresponde a esta materia, que es la función. ¿Qué función tiene el sistema nervioso central? Es el que nos va a dar la conciencia y la individualidad. Ya lo que les mencionaba hace rato. Es el que nos dice que existimos. Todo lo que son ustedes, sus características propias, su forma de ser, personalidad, etcétera, están en su sistema nervioso central. ¿Ya? Si ustedes quieren, podemos ir hasta la parte espiritual diciendo que es el lugar donde se aloja el alma, ¿ya? Ya que todas las funciones que tiene el cuerpo tienen como prioridad hacer que el sistema nervioso se mantenga funcionando. Además, el sistema nervioso es el más delicado de todos los sistemas. Las células, como vamos a ver más adelante, no pueden soportar mucho tiempo sin nutrientes. Ya, por lo tanto, lo que es aparato respiratorio, cardiovascular, urinario, hepático, etcétera, todo tienen como función primordial hacer que su sistema nervioso se mantenga funcionando. ¿Ya? Es porque obviamente ahí donde estamos como personas. Entonces, es donde nosotros tenemos la conciencia de lo que existe a nuestro alrededor. ¿Ya? Nosotros tenemos conciencia de lo que existe a nuestro alrededor por lo siguiente. Primero, porque los sentidos informan al sistema nervioso. Eso lo llamamos percepción. El hecho de que percibes las cosas que te rodean, ¿ya? A través de los sentidos, y que eso es interpretado por su sistema nervioso central, el cual les dice qué es lo que les rodea. Eso nosotros estamos enterados de si es cuadrado, redondo, etcétera, ¿ya? Temperaturas y otros. Nos permite, por lo tanto, percibir y actuar en la realidad, ¿ya? Su sistema nervioso es el que les dice a ustedes que es real y que no es real. Por eso hay algunas patologías,
como las patologías mentales, como la esquizofrenia y otra, en la cual las personas pueden estar viviendo realidades alternas, o sea, realidades diferentes a la nuestra, porque quien le dice que es real es su propio cerebro. ¿Ya? Bien, interpreta por lo tanto las señales que le envían los sentidos, ¿no? Como decía, ahí nos enteramos de todo lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Cuando algo cambia, cuando está lloviendo, cuando cambia de superficie, sabores, olores, etc. Y todo esto, tanto esa información que le va llegando como lo que nosotros vamos percibiendo como realidad, se va guardando en lo que le llamamos la memoria. ¿Ya? Nosotros guardamos una memoria inmediata, a corto plazo y a largo plazo. O sea, podemos guardar memorias de segundos, de minutos, horas, de lo que pasó esta semana y lo que pasó hace años. ¿Ya? Eso nos va a ayudar a aprender y poder tener acción dependiendo de lo que nuestra experiencia ha ido vivido en el transcurso de la vida. ¿Ya? Por lo tanto, el cerebro, usa toda esa información para lo que le llamamos el pensamiento. ¿Ya? El pensamiento no es nada más que procesar toda esa información que tiene el cerebro para poder generar acciones, ¿ya? O sea, para poder determinar, hacer distintas cosas, ¿no? Como caminar, moverse, hablar, charlar, etc. Bien. Y obviamente me permite moverme en el medio, por lo tanto es quien controla el movimiento, ¿no? Hacia dónde vamos a caminar, hacia dónde nos vamos a mover, etc. Y cualquier otra función consciente, ya que no está escrita ahí. ¿Listo? Entonces, el sistema nervioso central es el más importante del proceso vital, ¿ya? Es el que nos mantiene como individuos. A tal punto, fíjense, que si el cerebro se muere, el individuo ha dejado de existir. Ya por eso, la complejidad de entender lo que es la muerte cerebral. Nos han escuchado una vez hablar de eso. A un paciente a veces, en un accidente de tránsito, lo que sea, muere su cerebro por algún motivo, pero todavía su corazón sigue latiendo, su hígado funciona, su intestino funciona, etc. Entonces, no más funciona, pero su cerebro puede estar hasta destruido. Pero ese paciente, todo su cuerpo todavía está trabajando. En realidad, ya está muerto. Por eso nosotros a eso le definimos como muerte cerebral, ¿ya? Y es un momento en el cual el individuo, como persona, ha dejado de existir. Ya es solamente un cuerpo, algo así como decir su ropa, nada más. El individuo que conocíamos ya no existe, ya porque eso estaba en el cerebro. Y si el cerebro está muerto, esa persona ha dejado de existir, aun cuando el resto del cuerpo todavía esté trabajando. Y eso genera dilemas que han debido escuchar alguna vez, que a veces los familiares no quieren desconectarlo, conectarlo, desconectarlo, etc. Ya, porque la percepción de que está vivo o no también depende de cada persona. Bien, entonces es la función de lo que es el sistema nervioso central. Vamos a ver otro. Es el sistema nervioso autónomo. Ya, el sistema nervioso autónomo estaría formado por lo que es el simpático y el parasimpático. ¿Y qué son estos dos? El simpático son ciertos ganglios nerviosos, sí, que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral. Le llamamos incluso ganglios paravertebrales, ¿no? Se encuentran a ambos lados de la columna vertebral conectados a los nervios. Y el parasimpático es un nervio que viene de un centro que baja desde el cráneo, que es el nervio neumogástrico o nervio vago. Estos dos, en su conjunto, actúan como si fuese un segundo sistema nervioso, como si ustedes tuviesen otro individuo dentro de ustedes, si ustedes quieren. Pero este otro sistema nervioso, el sistema nervioso autónomo, ya se encarga de las funciones vitales, las funciones que nos mantienen vivos y de las cuales
no necesitamos tener conciencia. Es un sistema aparte y nosotros no podemos controlarlos mentalmente, ya que su objetivo es mantener vivo al cuerpo, ¿ya? Entonces, este sistema nervioso autónomo es que va a controlar cada cuánto vamos a respirar, a qué velocidad va a latir el corazón, controla el movimiento de todo el aparato digestivo, estómago, intestino, controla el movimiento de la vejiga cuando orinamos, controla la presión arterial, controla la temperatura, etcétera, ¿no? Así, funciones vitales. También vive interpretando las señales de los sentidos y según eso va haciendo correcciones, pero es independiente del central, ¿ya? Eso incluso ustedes mismos, por más que se cansen de pensar de que quieren que su intestino se mueva más rápido, más lento, no van a poder hacerlo, porque el sistema autónomo está desconectado del sistema nervioso central. ¿Ya? Es como si tuviésemos, por eso decía, otro sistema, otro individuo ahí que tiene como objetivo solamente mantenernos vivos, nada más. Ahí no percibimos memoria, ni conciencia, ni nada por el estilo. Solamente el control de lo que nos mantiene vivos. Es el sistema nervioso autónomo. Y el tercer sistema es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico no es nada más que los nervios, ¿ya? De nuestro cuerpo. Está formado por 12 pares craneales, que son 12 nervios que salen a ambos lados del cráneo, que controlan, bueno, ahorita vamos a hablar de eso, y los pares espinales, que son los que salen a ambos lados de la columna vertebral, ¿ya? Ahora, estos pares que les menciono, que son las raíces nerviosas, al salir se van juntando, formando primero unas estructuras llamadas plexos, ¿ya? Y luego formarían lo que son los nervios, ¿ya? Entonces, el sistema nervioso periférico en realidad sería los nervios. Su función simplemente es el ser el cableado, si ustedes quieren, que conecta los sentidos con los dos sistemas anteriores que hemos visto, el autónomo y el central, y de estos hacia los órganos efectores, como los músculos, ¿ya? Entonces, cuando ustedes se pinchan en un dedo, las células encargadas de percibir eso, que son células del tacto, ya van a mandar una señal por una neurona a través de un nervio. Ya eso sería el sistema nervioso periférico, ese nervio. Y esa señal viajará hasta la médula espinal y de ahí se dividirá en dos señales. Una irá al sistema nervioso autónomo y otra al sistema nervioso central. El autónomo, que es el que nos mantiene vivos, sin pensar, ¿no ve? Detectará esta señal y devolverá otra para que hagamos algo. En este caso, si yo me pinché el dedo, la señal que va a venir es para que yo quite mi mano, ¿no? Para que no me lastime. ¿Ya? Y la otra señal va al sistema nervioso central para que estemos conscientes de lo que pasó, lo guardemos en la memoria, pausarlo para futuro y tomemos una determinación a futuro, ¿no? Por ejemplo, por decirles, apartar esa aguja, cosas así. ¿Ya? Bien, entonces el periférico no es nada más que los nervios, ¿no? Que nos conectan a los sentidos y a los órganos efectores. ¿Ya? Entonces así serían las divisiones del sistema nervioso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a ver ahora a la neurona. ¿Ya? La neurona es la unidad fisiológica y anatómica del sistema nervioso. ¿Ya? Todas las estructuras que ahorita les mencioné estarían formadas por neuronas. ¿Ya? Las neuronas son células que tienen una formita muy característica, que ahorita les voy a mostrar. ¿Ya?
Bien, una neurona es una célula que tiene esas estructuras que ven. Van a tener lo que son las dendritas, ¿ya? Que son estas puntitas que brotan varias, como ven, alrededor de la célula, ¿no? Como esta de acá, etcétera, ¿no? Esas son las dendritas. Tiene una zona central, que sería el cuerpo, sería todo esto, es el cuerpo, que es donde está localizado todos los aparatos que vimos cuando hablamos de célula. Ahí se encuentra retículo endoplasmático, ribosoma, mitocondria, inclusiones que hemos hablado, ¿no? Vacuolas, etcétera. Se encuentran ahí. Luego tenemos una prolongación larga, que sería esta que viene acá, y puede terminar en varias terminaciones o en una sola. Se llama axón, es el axón. Puede ser bastante corto o bastante largo. ¿Ya? Si estamos, por ejemplo, en el cerebro, suelen ser cortas, pero si es la que va a recoger, pongámosle una señal del tacto, por decirles, entonces el cuerpo de esa neurona va a estar aquí en la punta del dedo, por decir, y su axón va a viajar por el nervio, por todo el trayecto, hasta la médula espinal. Entonces, estas son sus axones pueden ser bastante largas. ¿Ya? Bien, entonces esas son las partes de una neurona. Ahora, a los axones se les puede envolver unas células llamadas células de Schwann, que las están viendo ahí, que aquí en el dibujo nos los han pintado de amarillo, ya, que están envueltas en el neurona, así como si agarras un hilo, le des varias vueltas, así están estas células, están envueltas en el axón. Ya producen una sustancia llamada mielina, que es un tipo de grasa que actúa como aislante, ¿ya? Evita que la electricidad pase de un lado a otro, ¿ya? Es un sistema de aislamiento para que no haya cortos circuitos, ¿ya? Ahorita vamos a hablar de eso de nuevo. Y entre las células de Schwann dejan unos espacios que son los nodos de Rambier. Estos espacios son por donde ocurre la despolarización. ¿Ya? Ahorita cuando hablemos de impulso, ahí lo vamos a ver hablar. Bien, entonces, como decía, la mielina es una grasa que sirve de aislante eléctrico. Si yo tuviese una neurona que estuviese pasando por acá, su axón, ¿ya? Si ambas no tuviesen mielina o estas células, al toparse, ¿ya? Pasaría lo mismo que cuando ustedes topan dos cables pelados. Habría un cortocircuito y generaría una descarga que iría por todas las neuronas. Interesantemente, lo que les acabo de explicar es lo que es una convulsión. Una convulsión no es nada más que un cortocircuito. A una parte del cerebro le ha pasado algo y dos neuronas se están topando, iniciando la descarga ya masiva de todas las células, y es lo que nosotros le llamamos una convulsión. Por lo tanto, esta grasita es muy importante. Ahora, todos han escuchado hablar que cuando tengo mucha fiebre, puedo tener convulsiones u otro tipo de patologías, ¿no? Como delirios, alucinaciones. ¿Ya? ¿A qué se debe? A que esta mielina que estamos hablando es una grasa que se encuentra en estado líquido por encima de los 42 grados centígrados. Y se empieza a ablandar a partir de los 38. ¿Ya? Entonces, si yo tengo 39, 40, esa grasa se está derritiendo y entonces puede haber cortos circuitos, porque las neuronas se pueden empezar a tocar. ¿Ya? Bien. Y por ese mismo motivo, tampoco sobrevivimos por encima de los 42 grados centígrados, porque prácticamente a esa temperatura su cerebro se vuelve líquido, ya por si acaso, es como la mantequilla. Bien, esa sería entonces una neurona. Te escucho. Disculpe, hay niños, por ejemplo, que no solamente por causa de fiebre convulsionan, ¿no? Sí. Porque hay, a veces, por ejemplo, yo tengo a mi hermanita de 1 año
que ella de estar tranquila desde los 6 meses, más de estar tranquila jugando, empieza a convulsionar. Ujú. Y le hemos hecho estudios y todo, pero todo está bien, nos han dicho, no le pillan nada. Ya, hay diferentes síndromes convulsivos dependiendo de la edad. De todas maneras, a la edad que tiene, hay síndromes convulsivos que pudiesen ser benignos, o sea que normalmente desaparecen solos sin ningún problema. Y otros pueden ser más peligrosos. Si ha tenido Sí, más de 2 convulsiones, valdría la pena estudiarlo. De sí, todas maneras, como unas mándame. 3 ya ha tenido y Uh-huh, la estamos tratando ahorita con anticonvulsivo que se llama Hipnol para niños en gota. ya, Y desde entonces, digamos, ya ha dejado de convulsionar y todo, pero sigue nomás con sus nervios, que le da sus ataques de nervios, claro, y si le dejas de dar, probablemente convulsione. convulsiones. Sí, Sí, gracias, Osbe. tenía que haberlo visto el neurólogo, no sé si lo habrá visto. De todas Sí, lo maneras, vio, pero no le han pillado nada y ahorita pues con esto del COVID ya no la sacamos para llevarla al médico. ya, Es a tratarla nomás en la casa. sí. Mientras les mantenga su hipnol, no hay problema. De todas maneras, en WhatsApp, escribime para que te mande una diapositiva que tengo, donde te voy a explicar todos los tipos de convulsiones en niños de diferentes edades. Ya, de repente, alguno de esos se encaje en el caso de tu niño. ¿Ya? Ah, ya, doctor, muchas gracias. ¿Ya? Bien. De todas maneras, ya saben que es una convulsión. No siempre es fiebre, ¿no? Como les decía, son cortocircuitos. A veces una cicatriz por alguna infección, parásitos, van a producir lo mismo que les estoy diciendo. Entonces, imagínense, si ustedes tienen cables en su casa y las ratas entran y le pican los cables, hay cortocircuito, ¿no? Lo mismo pasa acá. Si una bacteria, un virus, un parásito, o incluso a veces por malformaciones congénitas, cosas así, pueden que hayan estos cortos circuitos y generen las convulsiones. ¿Ya? Bien, entonces eso sería una neurona. ¿Ya? Por si acaso, antes que me olvide, creo que expliqué, pero por si acaso, no se olviden lo que les dije, que todo lo que es aparato de Golgi, retículo endoplasmático, todo se forma aquí en el cuerpo. ¿Ya? El aparato de Golgi formaba las vesículas de secreción, no se olviden. Ahora, esas vesículas de secreción van a viajar por los axones y van a terminar aquí en las terminales axonales o los botones axónicos también que se les llama. Eso para que recuerden eso porque ahorita vamos a hablar de eso. Entonces las vesículas de secreción se forman acá y viajan hasta acá. Las vesículas de secreción. ¿Ya? Bien, otro detalle en este gráfico es que los impulsos siempre empiezan en las dendritas y terminan en los axones. En otras palabras, las entradas son las dendritas y las salidas son los axones. ¿Ya? Una neurona puede estar conectada a varias, por lo tanto va a tener varias entradas. ¿Ya? Y pueden tener una o dos salidas, nada más. ¿Ya? Ahora, una neurona solamente trabaja con un impulso a la vez. Por lo tanto, si pongamos que una dendrita en este lado empezó el impulso y después de unos milésimas de segundos empieza en otra dendrita, este segundo impulso no será tomado en cuenta porque está trabajando el primero. ¿Ya? Bueno, no voy a pronunciar mucho en eso porque tiene que ver con conocimientos de electricidad. De repente, si alguno de ustedes ha estudiado algo de eso, puede entenderle. Pero mientras tanto, hasta ahí nomás. Vamos a pronunciar mucho ese punto. Bien, vamos a ver ahora qué es el impulso nervioso. El impulso nervioso no es nada más que el famoso potencial de acción que vimos hasta hace ratito, ya moviéndose a través de la membrana. Ya se está moviendo a través de la membrana. Este impulso, esta onda que dibujamos hace ratito, va a viajar por la membrana de la neurona. No se olviden, empieza en la dendrita, va a entrar al cuerpo y debe viajar por el axón hasta encontrar un punto.
Entonces, no es nada más que eso, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño dibujito. Bien. Entonces, vamos a dibujar una neurona, aunque feita, pero vamos a dibujarla así. ¿Ya? Bien. Entonces, ahí está el cuerpo, estas puntitas que sean las dendritas, y es el axón, que a propósito lo he hecho grueso para poder entenderla. ¿Ya? Entonces, el impulso va a empezar en alguna dendrita. No se olviden que cuando hablamos de potencial, hay dos, membrana y reposo. Pero membrana y de acción. Ya el de membrana o reposo, habíamos dicho que la célula se mantiene con carga eléctrica negativa por dentro de la célula, ¿no? Así. Entonces, cuando la célula está descansando, en este caso, pongámosle que esta célula está descansando, no está haciendo nada. Entonces, por lo tanto, su carga eléctrica por dentro es negativa, ¿ya? Por fuera va a ser positiva, pero no lo vamos a dibujar acá. Ahora, supongamos que el impulso empieza en esta punta. Eso significa que se va a invertir. El potencial de acción, acuérdense, que es que se invierte el voltaje. Entonces, aquí va a volverse positivo, ¿no? Entonces, va a empezar a volverse positivo y ese voltaje positivo va a ir avanzando al mismo tiempo en todas las direcciones de la célula, hasta que en un momento entra en el axón, ¿no? Una vez que entra el axón, va a ir viajando por el axón, ya volviéndose positivo por todo lado, ¿no? Mientras va pasando eso, ahí en el punto donde empezó todo, va volviéndose de nuevo negativo. Entonces, otra vez va a volver a ser negativo, ¿no? Así. ¿Ya? Entonces, ese impulso se va a ir moviendo de esa manera. De a poquito, ¿ya? Y ese viaje de ese potencial, de esa carga eléctrica que se invirtió de negativo a positivo, es lo que viaja por la membrana. Ya eso le conocemos como impulso nervioso, ese movimiento. Hola, se me cortó. Bien, ahora, ese impulso se va a mover a diferentes velocidades dependiendo de la neurona, la localización de la neurona. Ya, para entender esto, hay que entender un fenómeno físico que se llama latencia. No lo van a encontrar por si acaso en el libro de fisiología. La latencia es un fenómeno en el cual ya va a pasar un momento entre el momento en el que ocurre el evento y el momento en que es percibido. ¿Ya? ¿A qué se refiere eso? El mejor ejemplo es como cuando llueve. Ustedes saben llover, cuando llueve, de pronto se lo ve al rayo, ¿no ve? Que prende en la oscuridad. Y después de unos segundos, escucha el ruido de ese rayo, lo que le llamamos el trueno. Ambas cosas ocurrieron al mismo momento, pero escuchamos atrasado, se fijan, a lo que vimos. Eso se debe a que la velocidad de la luz es más rápida que la velocidad del sonido. Entonces, cuando ese rayo cayó al suelo y golpeó y produjo un sonido, ya que es el momento en que ocurrió en realidad, y el momento en que yo lo escuché, pasó un tiempo. A ese tiempo le llamamos latencia, ¿ya? También lo han debido escuchar hablar, perdón, lo han debido escuchar o percibir en las comunicaciones. Ahorita, por ejemplo, con lo que estamos, nos han dado cuenta que de repente, lo que yo muevo los labios, a veces está descoordinado
de lo que ustedes están escuchando, ¿no ve? Eso es por latencia. Es lo que tarda la señal en viajar desde lo que yo estoy aquí al sistema, del sistema por los cables, a la red de fibra óptica, etcétera. Entonces va a ser un viaje. Y entonces ustedes incluso me están escuchando a mí con milésimas de segundo de atraso, ¿ya? Lo que estoy haciendo. Entonces, ese fenómeno se llama latencia. Ahora, ustedes imagínense lo siguiente. Si tenemos, a ver, vamos a dibujar en la pizarra. Lo vamos a dibujar que este es nuestro cerebro, ¿ya? La distancia del cerebro, vámonos al cachete, ¿ya? Vámonos que el nervio tiene que bajar de aquí, del cachete, hacia su cerebro, ¿ya? Y la punta de los dedos, póngale del pie. Entonces, aquí están los dedos del pie y de aquí tiene que viajar la señal hacia el cerebro. Si al mismo tiempo yo punzo acá y acá, ¿ya? ¿Cuál de las señales llegaría primero? ¿La más corta o la más larga? En teoría, la más corta, ¿no ven? ¿Ya? Porque si ambas cosas ocurren al mismo tiempo, esta llegará primero. Es como si yo pongo a correr dos personas, póngale, los dos tienen que llegar a la plaza central, pero a uno le hago que empieza a correr del cuarto anillo y otro del primer anillo. ¿Quién llegará primero? El del primer anillo. El del primer anillo es lo bastante obvio por la distancia, ¿no ven? Ya, ahora, si eso pasase en nuestro cuerpo, que yo percibiese primero este, que está más cerca del cerebro, y después este, estaría loco porque no entendería la realidad, ¿no? Porque es como si yo estuviese percibiendo dos cosas en diferentes momentos, aún viéndolo, que ocurrieron al mismo tiempo, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que hace entonces el cuerpo para resolver este problema? ¿Ya? Es lo que les decía, lo que es la latencia. Lo que hace el cuerpo es modificar las velocidades. ¿Ya? Este nervio que va a llevar de acá al cerebro, su velocidad va a ser más baja. Y este que sale de la punta del dedo gordo hasta el cerebro, su velocidad será más alta. Más rápido. De tal manera que las dos ocurren al mismo tiempo, este va a correr la señal más rápido, esta va a ir más lento y las dos van a llegar al mismo tiempo. ¿No ve? Así, mi cerebro puede ver e interpretar la realidad al mismo tiempo. E incluso si ustedes se analizan, aún así, no interpreto la realidad en el mismo momento que pasa. Porque esto pasó en un momento y hasta que llegue va a tardar milésimas de segundo. Por eso decimos, desde el punto de vista de fisiología, que nosotros vivimos en el pasado, ¿no? Milésimas de segundo atrasado a lo que va pasando, ¿ya? Entender esto es muy importante para muchas cosas prácticas. Bueno, como ya va a terminar el tiempo, les voy a explicar un ejemplo y ya mañana profundizamos sobre cómo hace el cuerpo para acelerar o reducir la velocidad, ¿ya? Mire, ¿cuánto es la velocidad de conducción segura en Bolivia? ¿Ya? Si voy a una carretera, ¿cuánto es la velocidad máxima a la que puedo acelerar y estar seguro de que no me va a pasar nada? Es de 80 kilómetros por hora. ¿Ya? Si yo voy más rápido de 80, me puedo accidentar fácilmente. Eso es aquí en Bolivia, porque si voy a Europa hay carreteras que puedo alcanzar los 300 kilómetros por hora sin ningún problema. ¿Ya? Porque esta es la velocidad máxima asegurable. Todo depende con lo que estamos hablando ahorita. Si ustedes están yendo a más de esta velocidad, pongámosla a 100 kilómetros por hora, si se les cruza, pongámosle una vaca, ¿ya? Ustedes tienen que ver la vaca, esa señal va a moverse de su ojo hacia su cerebro, y su cerebro va a procesar esa imagen porque todavía tiene que voltearla, porque por si acaso nosotros vemos al revés. Procesa esa imagen, la va a mandar a las zonas de la memoria para determinar si eso es peligroso o no, va a procesar el pensamiento y una vez que estemos conscientes de que eso es peligroso, va
procesar otro pensamiento para responder, mandándole luego a los centros de control motor para que estos centros envíen una señal a través de la médula espinal a los músculos para que podamos mover y pisar el freno. Si estoy yendo a 80 kilómetros por hora, me va a dar tiempo para frenar. Si estoy yendo a 100, no. Hasta que yo procesé la imagen, que tardo, todo ese proceso que les expliqué, tarda aproximadamente un segundo. Hasta que ustedes pongan su pie en el freno, otro segundo, y hasta que frene unos 2 a 3 segundos todavía, ya pasó como 5 a 6 segundos, y hasta eso, si ustedes están por encima de 100, ya lo han pisado, ¿ya? O ya se han chocado o lo que sea, ¿ya? En cambio, como decía, en Europa hay carreteras donde no dejan que nada se cruce justamente para que puedas correr y no tengas el problema de tener que frenar de golpe, ¿no? Ya, pero aquí, como las carreteras están sobre el suelo, cualquier cosa se puede cruzar. Yo necesito tener un tiempo para poder procesar mentalmente todo lo que ha pasado y también un tiempo para que la movilidad frene. ¿Ya? Ahí están viendo, por ejemplo, lo que es la latencia. Desde el momento que ustedes ven que se les cruza esa vaca en el camino hasta que su pie pone en el acelerador, ha pasado un pequeño, corto tiempo, pero suficiente como para generar un accidente si estuviese yendo más rápido. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Bueno, entonces ahí vamos a quedar por hoy. Mañana vamos a continuar hablando del impulso y ahí les voy a explicar cómo hace el cuerpo para que se mueva más rápido o más lento, ¿no? Y vamos a hacer también mañana cómo pasa la señal de una célula a la otra, porque hasta ahorita estamos hablando solamente dentro de una célula, ¿ya? Bien, entonces nos vemos mañana. Se cuidan, vayan estudiando. Ya, chao chicos.